¿Qué es un héroe? Pof. Desconocido. Un héroe es un símbolo de esperanza, hijo. Con esas palabras, se preguntó qué habría querido decir su padre. De niño, siempre le interesó el concepto de héroe y por qué hacían lo que hacían. ¿Por qué daban tanto y al final recibían tan poco? Su padre había sido un ejemplo de ello. Un verdadero héroe. El héroe que jamás olvidaría. El héroe que recordaría hasta su lecho de muerte. Riéndose recuerda siempre, hijo, que un héroe nunca se rinde. No importa lo difícil que sea. Leonardo lo recordaba como si fuera ayer. El día que se conocieron. La primera sonrisa que su padre le dedicó y la calidez que su aura le infundió. Ese primer día en el orfanato. En ese orfanato frío y sombrío donde los sueños casi se acabaron y niños como él fueron abandonados por no ser deseados. Sí, podía recordar cómo el hombre se acercaba, él solo. Esa sonrisa radiante nunca abandonó su rostro mientras caminaba con confianza y sin vacilar hacia él. Leonardo siempre había sido un niño peculiar. Un niño tranquilo comparado con los demás. Un niño observador cuando las niñeras hablaban de él e inteligente cuando alguien interesado en adoptar pasaba por allí. Pero estas características no le ayudaron en nada. Ningún padre quería adoptar a un niño silencioso y melancólico como él. Preferían un niño vibrante y alegre que llenara de color sus vidas, y Leonardo lo comprendió, y por eso se propuso no tener nunca una familia. Esta certeza se había grabado en su joven mente. La presencia de un héroe siempre debe gritar consuelo. Y por eso, aquel día, cuando el hombre sonriente se acercó a Leonardo, este se quedó atónito. Y su rostro lo reflejaba claramente. Su padre sonrió y rió suavemente, y Leonardo recordó por primera vez que se sentía avergonzado. No estaba acostumbrado a que la gente se riera a su alrededor. Su padre continuó hablando de varias cosas. De que era bombero y de lo mucho que le encantaba ayudar a la gente. De su casa y su familia. De cómo había perdido a su esposa, y Leonardo lo escuchó todo, con curiosidad y expectación. ¿Por qué estaba expectante? No lo sabía. Pero lo presentía. Su vida iba a cambiar. Algo iba a ser diferente. Ni siquiera la misteriosa y amable sonrisa que le dedicaba uno de los cuidadores disminuyó su curiosidad mientras seguía escuchando. Y entonces sucedió. La esperanza que crecía en él mientras el hombre seguía parloteando finalmente dio sus frutos. Lo que intento decir es, Leonardo, ¿te gustaría ser mi hijo? Había dicho su padre, adelantando el brazo para que lo tomara. Leonardo recordaba ese momento como si fuera ayer con la mayor claridad posible. Fue el día en que sonrió con la mayor intensidad de su vida. El día en que sintió latir su corazón por primera vez y el día en que aceptó ese brazo que le ofrecía. Un hecho que lo cambiaría para siempre. Desde ese día, su vida cambió. Su destino se reescribió para siempre y no se arrepintió ni un instante. Leonardo había florecido. O más probablemente, su genio interior se manifestó. Bajo la atenta guía de su padre, su brillantez había crecido y su capacidad de observación de todo lo que lo rodeaba no hacía más que aumentar. Y esa fue la razón principal por la que siempre observaba a su padre, su comportamiento y sus acciones, y por la que se dio cuenta de que su padre también era una persona especial, como él. Un héroe por derecho propio. Al menos para él, era un héroe. Leonardo, rápidamente dedujo esto de lo que su mente genial podía comprender. Sí, su padre era un héroe. Recuerda, hijo, que un héroe siempre sonríe. No importa la ocasión. Se dio cuenta de que el trabajo de su padre era peligroso. Un trabajo que desempeñaba conociendo bien sus peligros y riesgos. Y a pesar de todo, siguió haciéndolo. Un héroe es alguien a quien se le ha otorgado un gran poder y elige usarlo responsablemente. A pesar de todo, su padre aún le dedicaba tiempo. Se aseguraba de que nunca se sintiera solo. De que nunca se aburriera. De que siempre estuviera lleno de energía. Leo, date prisa. Te estás perdiendo un nuevo episodio del mejor anime de la historia. Riéndose recordó aquellos días. Esa felicidad. Ese espejismo de colores que siempre llenaría su vida. Tú hiciste esto, Leo. Estoy tan orgulloso de ti. Por primera vez, sonrió. Sin importar cuánto dolor sintiera. Sonrió al recordar ese día. El día en que tuvo su primera hija y su padre gritó de alegría. Bailando por la habitación con Leonardo en brazos en una danza catastrófica. Creía que no entendía del todo lo que Leo había hecho. Era simplemente el hecho de haberlo hecho él lo que hacía tan feliz a su padre. Y esa felicidad era contagiosa. Él tenía entonces 10 años. Un héroe tiene varias cualidades, Leo. Pero creo que la mejor cualidad de un héroe es su corazón y su espíritu.
Recordó ese día. Un día que los había encontrado descansando de sus obligaciones. Leonardo había empezado a dedicarse a su práctica científica en el desarrollo de máquinas y la integración de la IA en la sociedad. Recordó ese día. Mientras ambos veían un episodio de Hora de Aventuras, uno de los programas favoritos de su padre, recordó con qué cariño pronunció esas palabras y cómo se le quedaron grabadas. El corazón siempre guiará al héroe por el camino correcto y el espíritu se asegurará de que se mantenga fuerte y nunca se rinda. Recuérdalo siempre, Leo. Sí, papá, respondió y memorizó esas palabras para siempre. Y esas palabras realmente impactaron. Se podría decir que fue principalmente gracias a su padre que ayudó al mundo como lo hizo. Que quería ayudar a la gente del mundo. Que a pesar de su inmensa riqueza, se aseguró de no dejar que otros sufrieran cuando tenía el poder y la capacidad de hacer lo contrario. Simplemente porque era lo correcto. Noticias: una vez más Leonardo Stormborn lo ha hecho de nuevo. Ha revolucionado el uso de la IA con su avance científico. Últimas noticias: Leonardo ha construido el transbordador espacial más rápido de la historia para aterrizar de forma segura en Marte. Últimas noticias: Leonardo ha donado miles de millones de dólares a orfanatos de todo el mundo. Últimas noticias: se fabrica el primer holograma de la historia. Últimas noticias: ¿es el Da Vinci moderno? ¿Einstein no es simplemente el hombre más inteligente que el mundo haya visto? El primer sistema de realidad virtual de inmersión completa. Últimas noticias: Leo sí, lo ha hecho una vez más. El mundo nunca había dejado de cantar sus alabanzas y Leo se había acostumbrado a eso. Pero solo él sabía lo débil que estaba. Lo frágil que se sentía. Lo desesperanzado que era para la persona que más quería estar muriendo y no poder hacer nada. Recuerda a Leo. Para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura. Su sonrisa era siempre amplia. Incluso al morir. Incluso al exhalar su último aliento. Esa sonrisa persistiría por siempre. Leonardo lloró por primera vez ese día. Se desmoronó por completo con la noticia. Lloró y lloró y lloró. Pero la muerte era lo único que jamás pudo vencer, lo único que no había podido superar y la única persona que lo había comprendido plenamente, ahora experimentaba esa clase de muerte. No llores, Leo, sabes que esto pasará tarde o temprano. Todos morimos en algún momento. Mi hora llegó antes que la de la mayoría, pero está bien. Sé que estarás bien sin mí. Su padre había levantado su débil mano en ese momento, secándose las lágrimas de la cara. Su sonrisa era persistente y fuerte, sin mostrar debilidad alguna. Y deberías conseguirte algunas novias. Ojalá alguien como Marceline o tal vez Bonnivel. ¿O qué hay de Zelda? ¿O sí, la tengo? Coriandro. Siempre te gustaron, ¿verdad? Mujeres fuertes. No te preocupes, si no puedes elegir, ¿por qué no intentas cortejar a todas? Ja, 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 ja. Se había reído. Ambos se habían reído. Una pequeña esperanza en una situación desesperada. Pero eso era todo lo que los humanos podían hacer de verdad. Esperanza. Risa. Su risa era como una ola vibrante que disipaba la tristeza en la sala de clase alta. Su risa incluso había disipado el dolor que sentía. Por muy pequeño que fuera. Su padre falleció poco después. Y Leonardo se sintió vacío. Como una entidad única en este inmenso globo, sintió que solo él existía. Pero tenía que seguir adelante. Por mucho que sintiera que iba a desaparecer. Por mucho que se asfixiara. Su padre le había dicho que nunca se detuviera. Que nunca se rindiera. Que nunca permitiera que el mal momento lo destruyera, y se había recuperado. Lenta pero gradualmente. Y recuerda, Leo. Sé siempre feliz. Disfruta siempre de esta vida. Sonríe siempre. Incluso en tu último aliento, asegúrate de ser feliz con la vida que has vivido. Su padre sonrió al decir estas palabras. Su última sonrisa. Una hermosa sonrisa que hablaba de una historia de dificultades y lucha, pero aún de una voluntad inquebrantable. La sonrisa más hermosa que jamás había visto, y era la de un moribundo. Como una estrella en su gloriosa muerte final antes de convertirse en supernova en la explosión más hermosa. Así era esa sonrisa para Leonardo. Nada jamás había podido igualarla. Y por eso, incluso en ese momento. Mientras agonizaba. Mientras se desangraba. Mientras cada respiración se volvía cada vez más difícil, Leonardo seguía sonriendo. Una sonrisa que solo él conocía y entendía. Se giró para mirar a la joven que había salvado. Y notó que su mirada no se apartaba de él.
Un hermoso color rosa que, de alguna manera, captó su interés. ¿Se sorprendió o tal vez solo tenía miedo de lo sucedido? Leonardo no lo sabía. Nunca se le había dado bien leer las emociones de la gente. Se fijó en la mujer junto a la niña. Cómo se preocupaba por ella mientras lloraba y se examinaba todo el cuerpo. Entonces se dio cuenta de la ambulancia que había llegado rápidamente tratando de despejar el camino hacia él. Se dio cuenta de que la multitud parecía haberlo reconocido y se estaba volviendo loca, empeorando la situación en lugar de mejorarla. Últimas noticias. El conocido genio Leonardo Stormborn sufrió un grave accidente de tráfico al ser atropellado por un camión. Gente de todo el mundo está preocupada por su supervivencia, finalmente notó a un presentador de noticias. Su voz era ronca pero potente. Leonardo percibió todo esto a la vez. Todos estos colores, ruidos y personas, a una velocidad que nunca antes había podido. ¿Camión, eh? Por fin me pillaste. G. Incluso en ese momento, encontró algo que lo alegraba. Porque así lo habían criado. Porque sentía que era el momento adecuado para él. Porque no temía a la muerte. Sus ojos permanecieron fijos en la chica que había salvado. Sus ojos nunca apartaron la mirada de él. No vacilaron al contemplar su cuerpo moribundo, y Leonardo también estaba igual. Leonardo sintió que la oscuridad comenzaba a acecharlo. El frío empezó a envolverlo y supo que era su hora. Los paramédicos no podrían salvarlo. Levantó el brazo. Ensangrentado y débil, pero aún así logró hacerlo. Lo acercó a la mejilla de la niña, suave y lentamente. Y por alguna extraña razón, Leonard sintió que el mundo se había quedado en silencio. Como si el mundo esperara sus últimas palabras para recordarlas para siempre. Siempre, sé feliz. Siempre, sonríe. Siempre, alégrate, con la vida que has vivido. Había visto por primera vez cómo la máscara que se había puesto la chica se había roto. Las compuertas del llanto se habían abierto. El llanto había comenzado y no podía detenerse. La niña se había arrojado a sus brazos. Intentaba abrazarlo, pero al mismo tiempo se aseguraba de no hacerle daño. Leonardo la había abrazado. Intentaba consolarla con sus últimas fuerzas, pero éstas también se estaban agotando rápidamente. ¿Cómo te llamas? Por alguna extraña razón, sintió que quería saberlo. Sentía que esta chica era especial de alguna manera. Sentía que había algo en esos ojos rosados que no veía. Esto llamó la atención de las chicas y rápidamente se recompuso, secándose las lágrimas de los ojos. Adara Angelique, ella lo había dicho a pesar de las lágrimas que aún brotaban de su rostro. A pesar de la tristeza que la embargaba, Leonardo sonrió. Su última sonrisa para ella y solo para ella. La sonrisa más hermosa que podía dar. Ese es, un hermoso nombre. Sus fuerzas se agotaron y su brazo cayó al suelo, pero a pesar de esto, todavía estaba feliz. Todavía sonreía. Por fin había llegado su momento. Era hora de que él también emprendiera su próxima gran aventura. Hoy es un día triste. La reportera hizo una pausa. Secándose rápidamente las lágrimas de los ojos. La mente más grande de la era moderna, el genio moderno, el ser humano más amable que ha caminado sobre la Tierra, Leonardo Stormborn, ha fallecido. Las cámaras cambian a distintos lugares conmemorativos con multitudes de personas llorando y sosteniendo velas. El mundo nunca sanará de esta herida y todos lo recordaremos por siempre. El reportero no puede continuar y sale corriendo llorando. Otro reportero llega para terminar el programa. A la joven edad de 23 años, que el alma de Leonardo Stormborn descanse en paz. El mundo entero lloró ese mismo día. De hecho, durante un mes entero, el mundo lloró la pérdida. Lo recordarían por siempre. 2. Recuerda. ¿Es esto un isekai? Pof. Omnisciente. Había silencio, calma, vacío. A Leo le costaba explicar lo que experimentaba en ese momento. Un cierto desapego lo llenaba por completo. ¿O era la paz interior que siempre había deseado para sí mismo? No lo sabía. Lo sentía así. ¿O había alcanzado un nivel superior de conciencia después de la muerte? ¿Dónde estaba? No lo sabía. O más bien, no podía decirlo. No era que estuviera viendo nada, ni era un erudito en lo que ocurre después de la muerte. Pero lo que veía era, oscuridad. No lo sabía. Ver nada significaba estar en la oscuridad, o simplemente que no podía comprender lo que tenía delante, o que no había nada que ver. Realmente no tenía una respuesta. ¿Qué era? Se había hecho esa pregunta, pero no encontraba la respuesta.
No recordaba mucho, pero lo poco que recordaba poco a poco le decía que había muerto. ¿La muerte de un héroe? ¿Qué era eso? Sonaba bien. Como algo que sabía que era importante. Entonces eso significaba que ahora era un alma. Observarse en esta oscuridad era como verse como una llama blanca, una nube o algo transparente. Era como si fuera una mezcla de todo y, al mismo tiempo, ninguna de las dos. No entendía. Era extraño explicar algo que se suponía inexplicable. Pero sentía cierta emoción, satisfacción. Como si una pregunta hubiera encontrado respuesta en su mente. ¿Era esto lo que sucedía después de la muerte? Te convertías en una masa nublada que flotaba infinitamente. ¿O había algo más que lo esperaba al final de este túnel de oscuridad? Recuerda, Leo. La muerte no es más que la siguiente gran aventura. ¿Sí? Se llamaba Leo. Pero, ¿quién le había dicho esas palabras? Era como un recuerdo lejano. Un recuerdo lejano que iba y venía rápidamente. Esto llenó de miedo al ahora conocido Leo. Como si perder el recuerdo de esas palabras lo destruyera. Porque estaba seguro de que eran importantes. Estaba seguro de que significaban más para él que unas simples palabras. Porque la persona que las dijo era importante. No lo olvide. Le empezó a doler la cabeza. Se negaba a olvidar. No sabía por qué, pero sabía que se arrepentiría si alguna vez olvidaba ese recuerdo esencial que, de alguna manera, se le escapaba. Era una lucha. Entre él y lo que fuera que intentaba hacerle esto, y él rechazaba tal idea. Fue frustrante. Fue desesperante. Fue una tortura. Él deseaba poder gritar pero no tenía boca para hacerlo. Él deseaba poder enfurecerse pero le faltaba un cuerpo que se lo permitiera. ¿Era esto el fin? ¿Iba a perder lo poco que tenía? ¿Perdería el recuerdo de esa voz, de esas palabras que, de alguna manera, sabía que pertenecían a alguien a quien apreciaba? No tengas miedo, hijo mío. Una voz femenina. Suave pero a la vez poderosa, habló. Y se produjo un cambio. Un cambio que esta voz ordenó y provocó. Fue como si una ola de poder se hubiera liberado de la voz. Como si las cadenas que intentaban arrastrarlo a la oscuridad más profunda se hubieran roto. Fue como la primera luz que atravesó la oscuridad. Fue como si fuera libre. Y todo volvió a él. Sus recuerdos, sus emociones, sus metas, sus pensamientos, su ego. Todo llegó a él en un instante. Un instante más corto que un nanosegundo, en destellos de imágenes como una película acelerada al máximo. Se sintió pleno, completo, y sintió que la lucha que estaba librando se reducía casi a desaparecer. Un héroe es un símbolo de esperanza. Un héroe nunca se rinde. ¿Te gustaría ser mi hijo? Un héroe siempre sonríe. Estoy tan orgulloso de ti. La mejor cualidad de un héroe es su corazón y su alma. Lo recordaba todo, y fue con ese conocimiento, con la confirmación de que había muerto, con la libertad de la muerte, que empezó a reír. Una risa que solo él podía entender. Una risa que su padre podía entender. Porque su padre era el único que podía comprenderlo completamente. Y estaba feliz con esa información. Completamente extasiado con todo, porque estaba conforme con su propia muerte. Jaja, era un ambiente bullicioso y carente de preocupaciones. Todas sus preocupaciones humanas desaparecieron con su muerte. Su corazón se sintió verdaderamente libre. Verdaderamente ligero, y sintió un gran consuelo al saberlo. Y lo más importante, la constante tristeza que siempre sentía cuando su padre moría parecía haber desaparecido. Era como si su corazón finalmente hubiera aceptado la realidad. Risita, risita, la entidad femenina también rió. Contagiada por su felicidad contagiosa, Leo comprendió por primera vez qué era ese ser. Tenía algunas suposiciones, y probablemente acertarían, pero no lo sabía. Podría estar equivocado o acertado. Solo la entidad frente a él podía decírselo. Se concentró en el ser que seguía riendo. Y esa risa le pareció tierna, le resultaba encantadora, cautivadora de una forma que su alma mortal no podía comprender. Curiosamente, se sintió avergonzado. Algo que rara vez sentía. Por alguna razón, se sintió consciente de sí mismo. Como si todo su ser se rebelara ante esta entidad, y ese hecho, en cierto modo, lo humillaba profundamente. Ese hecho casi hizo que Leo volviera a reír. ¿Acaso la muerte había hecho aflorar sus emociones, generalmente reprimidas? Eso sí que era algo digno de estudio. No sabía por qué, pero sentir cualquier tipo de emoción negativa en ese estado le parecía casi imposible.
¿Por fin recuperaste tus recuerdos? ¡Genial! Leo podía oírla hablar. No lo sabía. ¿Cómo podía oírla si no tenía cuerpo? Aún no te has dado cuenta, tienes tu cuerpo de vuelta. O al menos lo que hice para que actuara como un cuerpo. Ella rió en silencio después de esas palabras y fue solo entonces que Leo se dio cuenta de que era verdad. Contempló su apariencia sólida. Un estado extraño entre transparente y opaco. Pero realmente era él. Realmente era su cuerpo. Se giró para mirar al ser o lo que creía que era ella. No podía verla realmente. Era extraño. Como saber que había algo allí, pero no poder verlo. Realmente extraño. ¿O era simplemente su mente la que no podía comprender su apariencia? Como esas entidades de la Biblia. Sé que tienes muchas preguntas y sí, puedo leer tu mente. Pero por ahora, la pregunta principal que necesita respuesta es ¿por qué estás aquí y qué sucederá después? Había cierta autoridad con la que el ser hablaba ahora que llamó la atención de Leo. ¿Le importaba que pudiera leerle la mente? En realidad, no. Su vida era aburrida, según él, y no tenía nada realmente importante. Todo lo que había hecho era una forma de distraerse de este aburrimiento, y también deseaba ser un héroe para quienes carecían de él. Un simple deseo. Y era cierto, tenía muchas preguntas, por ejemplo, ¿qué era ella? ¿Qué sería lo próximo? ¿Podría conocer a su padre? Era algo que esperaba con ilusión. Paciencia, Leo. Todas las preguntas tendrán respuesta a su debido tiempo. ¿Y dijiste que tu vida no importaba? ¡Increíble! Ella hizo algo que él no podía ver y una esfera nublada apareció frente a él. Las nubes comenzaron a moverse, un proceso similar a la expansión y contracción, doblándose y desplazándose, hasta finalmente formar una imagen de sí mismas. No, varias imágenes se formaron una tras otra. De una escena a otra, todas eran de él. No, todos eran sus recuerdos. Las cosas que había hecho en el mundo desde diferentes perspectivas y para diferentes personas. Diferentes perspectivas y diferentes personas, influenciadas por los resultados de su propio egoísmo. Una nueva era. Una nueva era traída a un mundo que se suponía muerto, todo obra de un solo hombre. Innumerables habrían muerto, miles de millones, si no fuera por ti, todo eso se habría evitado. La imagen cambió al momento en que encontró la cura para la mayoría de las enfermedades que aquejan a la humanidad, luego a su innovación en los viajes espaciales, luego a los orfanatos y a las personas sin hogar a las que había ayudado, luego a la siguiente y a la siguiente, y Leo, por primera vez, quedó asombrado. Verdaderamente fascinado por lo que había hecho. Nunca había tenido a nadie que se preocupara por los resultados de ayudar a los demás. Simplemente lo hizo. Y sintió que entendía por qué su padre siempre sonreía con orgullo al mirarlo, porque, en su propia perspectiva, podía ver la belleza que él no había podido ver. Por eso, Leo, cada decisión que tomaste. Cada elección insignificante que dejaste de lado. Cada uno de tus supuestos pensamientos aburridos. Ayudó al mundo de una forma u otra. Es gracias a ti que el mundo tuvo esta oportunidad. Leo estaba rebosante de alegría. Sintió ganas de reír de nuevo. Saber que su vida era tan importante era motivo de alegría. Estaba seguro de que su padre también se habría alegrado. Feliz por los resultados que había logrado. Porque Leo sentía que había vivido una vida con la que estaba satisfecho y que eso era todo lo que su padre había dicho que importaba. Hacer tanto y recibir tan poco, eso es inaceptable. Parecía enojada, indignada, y a Leo le pareció gracioso. No creía que un ser superior actuara así. La escena en el orbe cambió hasta el punto de su muerte. La multitud que había atraído, pero eso ya no importaba. Y una oportunidad desperdiciada de amar. ¡Qué horrible! Leo se sintió insultado. ¿Hablaba mal de él estando allí? Vio cómo la nube del orbe se transformaba en una imagen que recordaba antes de cerrar los ojos para siempre. Junto a su cuerpo frío estaba la chica que había salvado. Tan hermosa como la recordaba, y aún llorando desconsoladamente. Incluso ahora, sus ojos rosados le llamaban la atención y no entendía por qué. ¿Qué suceso tan extraño? ¿O era este el amor del que hablaba la entidad? No haberse conocido, pero aún sentir amor, y por eso, yo, como la diosa suprema del amor. La emoción suprema ha decidido ofrecerte una segunda oportunidad en la vida, el amor y la aventura. Por alguna razón, parecía emocionada y Leo prácticamente podía imaginarla saltando de alegría mientras aplaudía con alegría. La imagen era tan tierna que esbozó una sonrisa. Pero además de eso, la verdadera respuesta que quería saber era por qué esto empezaba a sonar como una especie de evento de reencarnación.
como esas historias de Isekai que a su padre le gustaba leer con él. ¿Estaba recibiendo algún tipo de tratamiento de héroe? ¿Lo enviarían a un mundo muerto y peligroso con la tarea de salvarlo? Eso sonaba emocionante, pero a la vez resultaba aterrador. ¿Debería estar preocupado Leonardo? 3. Gira la rueda y descubren a una chica misteriosa. Pof. Omnisciente, esta escena le resultó extrañamente familiar, ¿y por qué no? Leo, como cualquier net, otaku, lector de cómics o como se le llame, no se extrañó de lo que sucedía. Se sentía normal. Demasiado normal. De hecho, cualquiera que hubiera investigado lo suficiente se habría dado cuenta de que se inspiraba en tales medios. Por ejemplo, al nombrar la cura para enfermedades como cura extrema. Al nombrar a la primera IA que creó como Cortana y a la siguiente como la Reina Roja. Al nombrar la realidad virtual totalmente inmersiva que creó como Aincrad y a la máquina que la utilizaba como engranaje nervioso. Sí, sus acciones trajeron consigo sus propios problemas, como el temor de que desencadenara el próximo apocalipsis o los atrapara en un mundo virtual, pero el problema se resolvió al final. Un problema que se pudiera resolver con dinero realmente era un problema al principio. No, no lo era. Y si lo era, simplemente no se estaba usando suficiente dinero. ¿O esas historias se inventaron para preparar a la población general para tal escenario? Buena teoría. Sí, pensó asintiendo. Usar un método tan simple para preparar a la población general para la experiencia del más allá fue realmente muy eficiente. Oye, deja de ignorarme. Dijo rápidamente la proclamada diosa del amor, atrayendo su atención, lo cual Leo hizo rápidamente. Lo siento. Sí, era de mala educación ignorar a alguien, pero tenía que dejar algo claro antes de que pudieran continuar y el dios que fácilmente podía decir que quería hablar esperó. Así que, en resumen, debido a mis buenas acciones pasadas o mis acciones que ayudaron al mundo, ¿deseas darme una segunda oportunidad en la vida o, más probablemente, deseas reencarnarme? Sí, respondió ella con sencillez, sin pretensiones. Leo sintió que era demasiado fácil hablar con ella. ¿O era normal? No tenía ninguna referencia para nada de esto. No, es solo que soy más amable que los demás, le respondió, y Leo asintió. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué pasa si rechazo la oferta? Tenía curiosidad. ¿Qué pasaría? ¿Sería aniquilado o tal vez iría al cielo? La diosa había dicho que había hecho mucho por su mundo. No lo sé. Por alguna razón, Leo sintió que se encogía de hombros al decir esas palabras y sintió un tic en la cabeza. ¿No debería al menos intentar tranquilizarme? Oye, disculpa. Eres la diosa. Deseó poder regañarla por responder con tanta indiferencia, pero se contuvo. Prefería no molestar a la amable diosa. Oye. Soy la diosa del amor. No la muerte ni la reencarnación. ¿Cómo esperas que sepa qué pasa si te niegas? HMPH. Haciendo pucheros, Leo no estaba impresionado. Y su rostro lo decía claramente. Pero aceptó fácilmente su explicación. Tenía sentido, a su peculiar manera. Tengo una última pregunta antes de darte mi respuesta. Leo sintió que ella asentía, invitándolo a continuar. ¿Qué hay de mi padre? ¿Podría conocerlo? A pesar de hacer esa pregunta, Leo sintió que sabía la respuesta que obtendría. Extrañamente, en su corazón, la respuesta era obvia. Tu padre, debido a su papel en criarte para ser la persona que eras, jugó un papel en todo lo que hiciste. Como resultado, le ofrecieron la misma oferta que estás recibiendo tú, y decidió aceptarla. Sí, eso sonaba como él. No, definitivamente era él. Leo estaba seguro de eso. Jamás dejaría pasar una oferta así. ¿Podrías decirme a dónde fue? Eso sí que le causó curiosidad. ¿A dónde iría ese anciano con tanta suerte? Y sí, su padre sí que tuvo mucha suerte. Había logrado adoptar a alguien como Leo. Eso demostraba claramente su gran suerte. No estoy seguro. No soy el dios que lo presidía, pero si escuché correctamente, lo escuché decir algo así como un demonio pelirrojo bomba y que sería el mejor rey del harén. Hubo un silencio incómodo, pero él creyó aún más en sus palabras. Sin duda es él. Solo él podía decir algo tan descarado. ¡Qué suerte! Haber llegado a ese mundo. ¡Qué injusto! Suspiró, pero estaba feliz. Sí, eso le parecía bien. Le bastaba con saber que su padre se embarcaba en esa aventura que siempre le había dicho que ocurriría después de la muerte. Acepto la oferta. Déjame participar en mi propia aventura. Leo estaba emocionado, ¿y por qué no? Podría haber optado por no aceptar la oferta y vivir con las decisiones que conllevaba, pero era demasiado aburrido.
Quería sentir su corazón latir de emoción, sentir el calor del sol en su piel y la adrenalina en sus venas. Sí, Leo quería vivir una vez más. Sí. ¡Qué bien! Al menos ya no tengo que obligarte. Uf. Exhaló tranquilamente y Leo se sintió enojado y aliviado a la vez. ¿Estaba diciendo que lo habría obligado a elegir lo que ella quería? Sintió ganas de llorar de amargura por la franqueza de la diosa. No podía decir eso después de que él se fuera. ¡Qué grosero! Ahora a continuar Snap, es hora de girar esa rueda. Boom Boom chasqueó los dedos y aparecieron 3 enormes ruecas. Fueron recibidas con fuegos artificiales y la señora las aplaudió. Con bastante curiosidad, Leo vio la silueta de la diosa. O lo que él creía que era ella. No sabía por qué ocurría esto. Pero eso no cambiaba su idea de que iba a girar la rueda. Por muy poco científico que su mente le dijera que era. Pero ¿quién era él para seguir hablando de ciencia mientras hablaba con una diosa? Bien, ahora presten mucha atención. La primera rueda decidirá qué objeto adquirirán, del más fuerte al más débil. La segunda rueda decidirá una habilidad, también siguiendo la misma lógica, y la última rueda decidirá el mundo al que irán. Eso es todo. Espero que tengan suerte. Leo siempre tuvo suerte. Tenía confianza en ello, pero ¿no sería más razonable dejar que una diosa más hermosa, poderosa y, digamos, muy bondadosa, hiciera girar la rueda por mí? Leo pensaba con descaro y sin vacilación. Lógicamente, ¿quién, entre un dios y un mortal, tendría más suerte? Apostó por el dios. Los halagos no te llevarán a ninguna parte. Sus palabras decían que no, pero el tono de su voz decía que sí, y Leo lo consideró una victoria. Podía notar que la diosa se sentía muy halagada por sus palabras, y eso le bastaba. Sí, he esperado esta oportunidad durante mucho tiempo. Wosh. O tal vez simplemente estaba feliz de poder girar la rueda. Él se quedó atónito ante sus acciones, pero en fin, el hecho ya estaba hecho. Leo volvió a centrar su atención en las 3 ruedas, e incluso él rezaba por su propio éxito. Había ciertos objetos que veía pasar, como el Omnitrix. Sí, definitivamente no le importaría tenerlo. Se le hacía agua a la boca, o tal vez ciertas habilidades por las que mataría. Por ejemplo, el control vectorial que estaba viendo. Una habilidad extremadamente útil que era extremadamente útil. Sí, su momento de ser el más fuerte había llegado. La primera rueda disminuyó su velocidad y finalmente se detuvo y Leo estaba saltando de alegría, pero aún no había visto el objeto. Pumparum y tú habéis conseguido el paquete ninja completo del mundo ninja de Randy Cunningham. Parecía emocionada, pero Leo se sentía completamente perdido. ¿Era esta la mejor suerte que una diosa podía darle? Se sentía engañado. Mi decepción es inconmensurable y mi día está arruinado. Tenía ganas de llorar, pero no tuvo oportunidad, ya que la segunda rueda pronto también se detuvo. Y para el segundo premio, tenemos, Aki del mundo de One Piece. Eso fue realmente bueno, independientemente del mundo al que fue. Sí, su suerte estaba cambiando de nuevo. Tal vez dejar que la diosa hiciera el hilado no fue tan malo. La última rueda seguía girando y Leo veía mundos que le daban escalofríos. Resident Evil, Guerra Mundial Z, Berserk. Leo quería vivir una aventura, pero no quería morir. En la mayoría de estos mundos, preferiría morir antes que seguir existiendo. Zombies corriendo. Ni hablar. La rueda finalmente se detuvo y por el tono de diosa, supo que estaba frito. Por tu premio final, tu mundo de elecciones, parecía estar haciéndolo a propósito y Leo sintió que la ira lo dominaba. Escúpelo. Ella simplemente se rió de su agitación y él sintió escalofríos correr por su columna. Tu mundo es Adventure Time más y reencarnarás como el personaje principal Finn Campbell. ¡Hurra! Se escucharon aplausos y confeti mientras la diosa celebraba. Leo sintió que su cuerpo se debilitaba y sus rodillas tocaban el suelo. No importaba. Sí, conocía ese mundo. Y con ese conocimiento podía decir que estaba jodido, cocinado y cualquier otra expresión que significara que estaba muerto. Dioses, entidades primordiales y antiguas, artefactos catastróficos, magia y entidades que acaban con el mundo. Un mundo postapocalíptico donde todo lo que pudiera salir mal, saldría mal. Pero un momento, él iba a ser el protagonista, tal vez sobreviviera. Aún no se había perdido toda esperanza. ¿Acaso todos los personajes principales no tenían mucha suerte? ¿Cómo se llamaba? Armadura argumental. Volvió a mirar el volante, confirmando lo que la diosa había dicho, y al instante, sus ojos captaron algo que lo llenó de pavor. Como un cuchillo oculto que le clavaba el corazón, y su mente se volvió borrosa hacia la diosa.
Y donde supuso que debía estar su cabeza, vio el esbozo de una sonrisa. Algo que en cualquier otra circunstancia habría dicho que era encantador, pero que para él en ese momento era absolutamente aterrador. ¿Qué significa el más al final? Su voz se quebró un poco. ¿En qué lío se había metido? En ese preciso instante se arrepintió de haber dejado que la diosa girara la rueda. Creo que ya sabes lo que significa, Leo. Un plus, como se define claramente en el diccionario, significa una adición. Un valor extra. Características extra. Ja, ja, ja. Al menos le vio la gracia a la situación. Simplemente despídeme. ¿Se había aceptado? No, para nada. Seguía indignado. Pero era de los que aceptaban sus situaciones, por difíciles que fueran. Sí, podía hacerlo. No, lo haría. Tenía el paquete ninja y, lo más importante, tenía aquí. El poder de los reyes, la habilidad de un conquistador. Con ese poder, podría ser un gobernante. Un gobernante supremo. Él podía lograrlo. La diosa había dejado de reír y se había acercado a su cuerpo tendido en el momento en que él estaba recuperando su espíritu. Ella le levantó la cabeza con suavidad y griega. Con cariño. Era extraño, pero lo percibía. La silueta transparente había cambiado de nuevo, como si le permitieran ver más. Unos rasgos sutiles habían empezado a aparecer y, por lo poco que podía ver, Leo supo que la mujer era extremadamente hermosa. Sintió sus dedos recorrer sus labios y su sonrisa que ahora podía ver era aún más hermosa. Ella bajó la cabeza y él sintió que sus labios le tocaban la frente, un rápido beso que pareció durar una eternidad, después del cual ella se apartó. Esa fue mi bendición, una bendición para sus futuras relaciones y esposas. Asegúrense de hacerlas felices a todas. Su voz era dulce y su tono aún más cautivador. Por primera vez desde que tenía memoria, Leo sintió que sus mejillas se enrojecían y la sangre le subía al rostro. La diosa del amor había bendecido sus futuras metas amorosas, y él no sabía cómo sentirse al respecto, salvo vergüenza y quizás un poco de suficiencia. Adiós, Leonardo Stormborn. Una luz azul empezó a cubrirlo y Leo sintió que flotaba desde donde estaba. Como si la luz lo llevara a su próxima gran aventura. La aventura de la que siempre hablaba su padre. Antes de que te vayas, tu padre quería darte un último mensaje. Vive tu vida al máximo, y tráeme muchas nueras. Ja, 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 Leo no pudo evitarlo. Incluso muerto, su padre nunca dejaba de decepcionarlo, y eso lo alegraba. Sus ojos seguían mirando a la diosa, de hecho su mirada nunca la abandonó. Gracias. Hizo todo lo posible por sonreír lo mejor posible. Para expresar con la mayor emoción posible esa despedida, y en ese último instante, antes de desaparecer, captó el rostro más hermoso que jamás había visto. Una aura encantadora que jamás olvidaría. Cabello corto rubio y llamativos ojos rojos rubí. Lo que realmente lo confundió fue su aspecto tan sorprendido, pero no tuvo tiempo de comprender lo sucedido antes de desaparecer. Pof. Diosa del amor, la diosa había visto algo imposible. Un mortal había logrado contemplarla y sobrevivido. Un mortal había contemplado su belleza y había permanecido cuerdo. ¿Cómo? La diosa quedó conmocionada por el suceso, pero había algo importante que debía resolver en ese momento. Algo que requería su atención inmediata. ¿Por qué no sales ahora, Adara? Su voz era suave pero autoritaria e instantáneamente, un rostro que Leo habría notado apareció en este extraño reino. Los ojos rosados que lo habían encantado miraron hacia donde estaba Leo con profundo anhelo. Tenemos mucho de qué hablar, hija. 4. Finn Campbell, secuestrado. Punto de vista. Leo se despertó de repente, o ya estaba despierto. Sintió como si hubiera salido de un sueño interminable, pero sabía que lo que había sucedido era real. Sí, estaba muy seguro de ello. Fue real. Su muerte, su encuentro con una diosa poderosa, la concesión de deseos e incluso su propia reencarnación final. Todo fue real. Su presencia silenciosa se debía a los recuerdos que lo asaltaban. Recuerdos de dos vidas diferentes, dos perspectivas distintas que se unían y moldeaban para crear algo nuevo. Una especie de nuevo él, similar a Finn y Leo, pero aún diferente. Recuerdos de Leo, inteligente, nerd y un poco torpe, y recuerdos de Finn, valiente, audaz e ingenioso. Era extraño, pero de alguna manera se sentía perfecto. Como si una parte de él, reprimida durante tanto tiempo, finalmente se hubiera liberado. Era liberador. Se sentía ligero. Como si un peso repentino hubiera desaparecido de sus hombros metamórficos. ¿Pero quién era él?
¿Seguía siendo Leo, el enigmático genio de su mundo anterior, o era este nuevo personaje, Finn, el héroe en el que sabía que se convertiría? La respuesta le llegó rápidamente. Por suerte, prefería no tener un trastorno de personalidad. En el nuevo mundo en el que vivía, padecer tal condición podía ser peligroso. Si bien recordaba, el poder de la imaginación era muy fuerte en ese mundo. Una oleada de información lo invadió, explicándole cómo los recuerdos de su vida anterior habían sido suprimidos hasta ese preciso instante. Que esto era más bien una reencarnación, pero que carecía de recuerdos hasta ese momento, y al repasar sus nuevos recuerdos, comprendió que era cierto. Cómo el joven Finn había usado el Haki sin saberlo y cómo a veces podía invocar ráfagas de llamas cuando actuaba con demasiada emoción. Agradeció que la diosa al menos hubiera disipado sus preocupaciones antes de que comenzaran. ¿Significaba entonces que, de alguna manera, era una de las vidas pasadas de su yo actual? Por ejemplo, el cometa y la mariposa. Esa línea de pensamiento tenía sentido. ¿Pero cómo se supone que voy a comprobar algo así? Pensó Leo, deseando rascarse la cabeza en un gesto de reflexión. Parecía que su preocupación por el hecho era innecesaria. La idea de haber asesinado a una joven bondadosa para satisfacer sus propios deseos le habría desgarrado el corazón y lo habría llenado de culpa. Así que su relajación era fácil de ver. La ligera agitación había desaparecido de él. Gracias, diosa. Diviértete, respondió una voz que pensó que nunca volvería a oír y desapareció una vez más. ¡Qué diosa tan descarada!, pensó Leo con un extraño vértigo. Pensó en su padre, el anciano que incluso muerto siempre lo hacía sonreír y reír. Y una vez más sintió que su ánimo se elevaba. Si tan solo pudiera verme ahora. ¿Estaría orgulloso, emocionado, celoso? Sin duda. El anciano siempre había tenido debilidad por las obras de arte con una profunda tradición, y Hora de Aventuras era sin duda un espectáculo. Sintió que su corazón se calentaba nuevamente y tomó una decisión. Sí, ahora era Finn y seguía siendo Leo, por muy confuso que pareciera. Y podía aceptarlo. Podía vivir con ese hecho. Finn Campbell, el héroe de oro riéndose, le gustó el sonido de eso. Sonaba agradablemente. Seguir avanzando. Finn seguía reorganizando sus pensamientos. Intentaba determinar su posible ubicación en este mundo enigmático. Por lo que pudo ver, no había sucedido mucho aún. Tenía 10 años y, según recordaba, el evento del programa comenzaría cuando tuviera 12. ¿Era eso bueno? Quizás. Tuvo más tiempo para prepararse, pero el problema era que no sabía qué sucedía en ese periodo, y eso era un poco preocupante, pero lo lograría. Si viviera una vida sin saber sobre el futuro, podría vivir otra. Según sus recuerdos, ya estaban en la casa del árbol tras mudarse de la casa de sus padres hacía un tiempo. Desafortunadamente, el motivo de la mudanza fue la muerte de sus actuales dueños caninos. ¿Era raro tener dueños caninos? Sí, mucho. Pero al aceptar su nueva vida, las emociones que la acompañaban surgieron con naturalidad. Sin embargo, el hecho de que fueran perros parlantes lo hizo un poco difícil. Jake y él vieron esto como una oportunidad para impulsar su carrera aventurera, así como una forma de superar la muerte de sus dueños caninos. Y por suerte, tenían la casa del árbol para comenzar este viaje. Un lugar que encontraron cuando una vez acompañaron a su perro Joshua a pasear. Sonaba extraño ahora que lo pensaba. No le parecía mal decir que los consideraba sus padres. En su corazón, simplemente lo sentía bien. Él y Jake, por desgracia, tuvieron que dejar el viejo apartamento, y Hermione, a quien ahora veía, era muy egoísta de su parte. ¿Por qué? Recordaba que su padre, Joshua, era una especie de cazador de demonios, o detective, y que el trabajo había traído sus propios problemas. Por ejemplo, Joshua se había ganado muchos enemigos en su trabajo y les había quitado objetos o artefactos a varios de ellos, quienes, ahora que estaba muerto, querrían recuperar sus pertenencias. Ya sea por violencia o por lógica, Finn comprendía que esos enemigos eran muy persistentes, por lo que recordaba, y rondaban la vieja casa con la esperanza de recuperar sus pertenencias. Esto llevó a Hermione a lidiar solo con toda esta gente. Vivía una vida aislada, donde se esforzaba al máximo por preservar el legado de sus padres. Finn realmente lo veía como una vida trágica para alguien con quien había compartido gran parte de su vida actual, y trataría de evitarlo. Sí, ningún hermano mío tendría que sufrir así, y quizá también quería los objetos y artefactos de esa casa. No había ninguna razón para que se quemaran. Si podían ser más útiles en sus manos. Finn recordaba muchos artefactos similares que quería tener.
cosas que tendría que investigar y eventos que quería evitar. Era realmente problemático si pensaba en todo, pero no importaba. Esta era su segunda oportunidad. Su segunda vida, y quería vivir a su antojo. Vivir aventuras, amar a quienes quisiera, vivir una vida libre. Pero también sabía que renacer como lo había hecho conllevaba sus propias responsabilidades, más aún ahora que era el héroe prometido. Y lo aceptó. Sí, afrontaría cualquier desafío, cualquier enemigo que se le presentara, cualquier disputa, y vencería. Tal como lo había hecho en su vida anterior. Afortunadamente, sus objetivos antes de recuperar sus recuerdos se alinearon con los pensamientos de su yo actual, sin importar cuán vergonzoso hubiera sido el testamento de Finn en el pasado, seguía siendo un objetivo noble. Ayudar a quien lo necesite. Un sueño verdaderamente desinteresado. Un sueño que solo él podía lograr con su voluntad inquebrantable. Pero para alcanzar ese sueño, necesitaba ser el más fuerte, el más inteligente, el más astuto. Un sueño no se podía lograr quedándose de brazos cruzados esperando a que se hiciera realidad. No, necesitaba entrenar, trabajar duro y superarse al máximo. Con eso, estaba seguro de que podría ser el mejor, junto con los deseos adquiridos, nada podría detenerlo. Sí. Era hora de aventura. O al menos eso era lo que quería gritar, pero, ¿por qué tenía la cabeza cubierta? ¿Por qué sentía que su cuerpo estaba envuelto en un sello hermético que le impedía moverse? Y sobre todo, ¿por qué le dolía la cabeza al darse vuelta? ¿Lo habían emboscado o quizás lo habían secuestrado? ¿Así iba a terminar su viaje antes de siquiera empezar? ¿Por qué no recordaba nada de lo ocurrido recientemente, como si su mente estuviera nublada tras un velo? ¿Era por el dolor de la herida en la cabeza o aún estaba un poco aturdido por la conmoción de los recuerdos? No lo sabía. El pánico crecía rápidamente y él, la entidad recién nacida, tal vez como resultado de su corta edad y su creciente confusión, hizo lo más natural que le vino a la mente. Jake. Su voz sonó apagada pero aún fuerte. No era natural que una persona necesitada buscara ayuda de la persona más confiable que estuviera cerca de ella. 5. Jake el perro y su creciente preocupación. Punto de vista. Jake estaba preocupado, muy preocupado. Finn había sufrido una lesión en la cabeza que lo dejó inconsciente al instante, y aún no había despertado. Fue justo después de que ayudaran a esa estúpida montaña llorona. ¿Y cómo les había pagado, aplastando una roca en la cabeza de su mejor amigo? Sabía que era una mala idea ayudar a un montón de piedras parlantes, como que gran trozo de roca comienza a hablar casualmente. Pero fue un error. Y Finn estaría bien. Era un chico duro que había recibido golpes más duros. Sí, tenía que estar bien. Caminando de un lado a otro por la habitación, su trabajo como hermano mayor era asegurarse de que Finn estuviera bien, y había fallado. Le falló a Finn. Y ahora estaba muerto. Sollozo, ua ua. Finn, lo siento. Me aseguraré de enterrar tu cuerpo adecuadamente. Y. Incluso te hornearé tus pastelitos favoritos de Finn. Jake nunca había estado más decepcionado de sí mismo. Tal reacción habría parecido normal para un observador externo, pero no lo era. El propio Jake había vendado a Finn después del incidente y se había asegurado de que estuviera bien, dejándolo dormir cómodamente en la cama. Claramente, tal reacción no era normal. En resumen, esto no fue más que una exageración por parte de Jake. Su imaginación desbordante prácticamente maldijo a la persona que debería estar sanando por una muerte que no había ocurrido. De hecho, Jake, el perro, ya imaginaba la procesión fúnebre y el discurso que daría, y las lágrimas volvieron a asomarle. Jake. Gritó una voz muy familiar, llegando fácilmente a sus temblorosas orejas de perro, haciéndolas contraerse con más fuerza. Jake dejó de llorar de repente. Miró a su alrededor confundido. ¿Era su mejor amigo? ¿Acaso su alma seguía cuidándolo más allá del mundo terrenal? Finn era tan típico de él, siempre amable y cariñoso. Jake lo recordaría siempre. Jake. Sus orejas de perro se agrandaron para captar todos los sonidos de la casa del árbol y por fin pudo oírlos con claridad. Sí, el ruido venía de su habitación. El grito apagado de una voz infantil que le resultaba muy familiar. El dormitorio donde había colocado el cuerpo herido de Finn. Oh, Glaup. Finn está despierto. Espérame, dulce niño de verano, ya voy. Se estiró más allá de las tablas del suelo, encogiéndose hasta que fue lo suficientemente pequeño y volvió a su tamaño original en su dormitorio.
Allí se encontró con una momia blanca arrastrándose sobre la cama de Finn, luchando ferozmente por liberarse, pero sin éxito. Ahora que lo veía con calma, le pareció bastante gracioso. Jeje. Jake. La voz de Finn se escuchó de nuevo y Jake corrió a rescatar a su mejor amigo del monstruo de las vendas que se lo había devorado. ¡Huyá! Usó sus impresionantes movimientos de lucha para liberar a Finn de las garras de las vendas. Los aprendió de su padre. Finn respiró ferozmente como si estuviera atrapado y finalmente hubiera escapado. Finn, finalmente estás despierto. Estaba tan preocupado. Jake abrazó fuertemente a Finn estirando sus manos alrededor de él en un fuerte abrazo. No puedo respirar. Jake se apartó y miró fijamente el rostro cada vez más morado de Finn y rápidamente se apartó. Tos, lo siento, Finn, ¿estás bien? Jake notó algo extraño en Finn. Algo que solo él podía notar. Sentía que Finn había cambiado, pero no sabía cómo. No había ningún cambio visible, pero Jake estaba seguro de que Finn era diferente. ¿O era el chichón en la cabeza? Parecía haberse reducido. Estoy bien, hermano, solo un poco cansado. Finn estaba respirando profundamente y Jake podía ver que el abrazo le había hecho daño. ¿Qué hacía? Preocupado por tonterías mientras su hermano estaba desmayado. Jake se sentía mal, pero sabía cómo solucionarlo. Prepararía su famosa sopa de pollo para ayudar a Finn a sanar. Una mezcla de las mejores especias, pollo, agua de manantial, verduras del mercado y mucho amor, y Finn estaría como nuevo en un par de días. Tenía que ponerse manos a la obra. Punto de vista. Finn, cabello rubio brillante y ojos grandes y redondos. Esa fue la primera imagen que cautivó a Leo al ver a su hermano Jake, seguida de lo que le habría parecido extraño si no tuviera los recuerdos de los últimos 10 años. Un perro parlante, no, un perro parlante con poderes de estiramiento. Sorprendentemente, a su nuevo yo no le pareció extraño. Lo sentía normal. Normal porque esto era normal en su mente. Fue criado por su padre, un perro parlante, y la tierra de Oo tampoco era un lugar normal. Pero esto no disminuía la extrañeza del asunto. Sí, era normal, pero seguía siendo extraño. Como cuando la gente decía que la tierra era plana. Muy normal, pero seguía siendo extraño. Finn vio cómo la preocupación aumentaba en los ojos de Jake y el pánico crecía por alguna razón. ¿Seguía preocupado por el abrazo? No debería. Finn estaba prácticamente bien ahora. Y no podía mentir. Estaba muy impresionado con la cantidad de emoción que podía ver en el rostro de Jake. De alguna manera, se sentía muy gratificante. Oye Jake, ¿te preocupas por nada? Estoy perfectamente bien. ¿Ves? Finn flexionó el brazo para mostrar sus músculos. Pero se desplomó en la cama sintiendo una punzada de dolor en la cabeza. Quizás no estaba bien. ¿Qué le pasó exactamente? Se sintió como si lo hubiera atropellado un camión. Y ahora que lo pensaba, ¿por qué lo envolvían como si lo estuvieran enterrando? ¿Qué me pasó, hermano? Mi cabeza pesa como un saco de piedras. Finn se sintió natural. Llamar hermano a este perro mágico con el que había crecido era muy normal para él, ¿y por qué no? Jake era su hermano de otra madre, padre. Su corazón se lo decía, y los recuerdos que lo acompañaban no podían ser reemplazados solo por sus nuevos recuerdos. Ese hecho se había consolidado en su mente y no cambiaría. Y tener un perro parlante mágico como mejor amigo fue definitivamente lo más genial del mundo. Era un hecho que jamás negaría y lo aceptó de inmediato. Le reconfortaba saber que aún tenía una familia en la que podía confiar, un hermano mayor que, a pesar de sus propios fracasos, había procurado que Finn siempre estuviera seguro y feliz, y por eso llamaba a Jake su hermano. Quizás la diosa no era tan inútil como él creía. Bueno, Finn no estaba seguro de por qué sentía que no le gustaría lo que Jake estaba a punto de decirle. Y por el tono con el que Jake había empezado, estaba muy seguro. Pero estaba listo, podía con ello. Era un hombre fuerte. Déjamelo saber, Jake. Habló con seriedad. Quería saber qué había pasado. ¿Estaban luchando contra un monstruo poderoso o tal vez estaba exhausto después de una larga y agotadora batalla? Sus ojos azules brillaban de anticipación. Necesitaba saberlo. Te dejó inconsciente una roca que caía. Su rostro se ensombreció y supo que su día estaba arruinado. Una roca, debió haber oído mal. Él, noqueado por una roca, ¿se le había quitado la resistencia o algo así? Después de que terminamos de ayudar a la montaña llorona y de ayudar a los demás a solucionar sus problemas, una roca por casualidad te golpeó en la cabeza y te dejó inconsciente. Has estado dormido durante al menos 2 horas, Finn.
¿Sabes lo preocupado que estaba? En ese momento todo se convirtió en ruidos de fondo. Finalmente, todo volvió lentamente a su mente. Lentamente, pero aún doloroso. Como a la montaña que lloraba, por alguna razón, no le gustaba la violencia de los saqueadores. Cómo había revelado su filosofía de ayuda y cómo había ayudado astutamente a todos a resolver sus problemas, y finalmente cómo una roca le había caído en la cabeza. Era un poco doloroso recordarlo, pero al menos ahora sabía lo que había sucedido. Finn se sintió mimado mientras escuchaba a su hermano y rió entre dientes ante la calidez que lo invadía, eclipsando incluso la decepción de haber sido apuñalado por una roca. Una calidez que solo sentía antes con su padre, pero ahora tenía una nueva familia. Una familia que haría todo lo posible por no perder jamás. Ja 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 ja, rió. Una risa alegre y estridente que confundió a Jake, pero al poco tiempo, Jake también se unió a la risa, levantando la moral general que estaba decayendo en la sala. El otro no entendía por qué se reían. Era simplemente una risa que confirmaba que ambos estaban bien. Que a pesar del pequeño tropiezo, seguían ahí el uno para el otro. ¿Por qué nos reímos? Preguntó finalmente Jake y miró a Finn confundido y Finn se rió un poco más. Y también hay un libro flotante que te ha estado siguiendo a todas partes. Eso rápidamente hizo que Finn casi se atragantara con su saliva mientras miraba a Jake con extrañeza. También se había golpeado la cabeza. ¿Dónde? Preguntó con más curiosidad para ver de qué estaba hablando su adorable hermano. Detrás de ti. Ha estado flotando allí por un tiempo. Jake señaló casi obviamente detrás de Finn y giró la cabeza rígidamente para mirar el llamado libro. Y flotando justo detrás de él, había un libro flotante, como era de esperar. El libro era prominentemente rojo y negro con extraños símbolos kanji y, finalmente, tenía una máscara ninja verde en el centro. Finn reconoció el libro. Era parte del deseo que le habían concedido. Más precisamente, era parte del paquete ninja que había adquirido y por eso no le sorprendió mucho verlo a su lado. Oh, mira, un libro flotando. Vio que Jake lo miraba con extrañeza y se preguntó por qué. ¿Esperaba que se asustara? ¿Por qué lo haría? Para él, un libro flotante daba 1000 veces menos miedo que una montaña parlante. Al menos un libro flotante podía explicarlo con lógica, pero una montaña parlante. ¿Intentaste tocarlo? Le preguntó con curiosidad al perro dubitativo que estaba a su lado. Claro que no. ¿Y si tiene gérmenes fantasmales? Fin.